Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar del mínimo común múltiplo de expresiones algebraicas. Para calcular el mínimo común múltiplo se pueden presentarnos dos casos que pueden ser de monomios o también de polinomios. En este video vamos a quedarnos con el primer caso, que es el mínimo común múltiplo de expresiones algebraicas que son monomios. Para eso vamos a explicarlo a través de un ejemplo y lo escribimos. El ejemplo dice hallar el mínimo común múltiplo de x cuadrado y z cubo y y cuadrado z cuadrado. Para eso nos vamos a hacer un pequeño esquema en nuestro cuaderno para que le vayamos dando un poco de orden a nuestro procedimiento. En esta parrilla que tenemos vamos a anotar en este lado las expresiones y en esta parte vamos a anotar los factores de dichas expresiones. Pues bien, entonces anotamos la primera expresión, que es x cuadrado y z cubo. Y como esto es un monomio, los factores de ese monomio son el coeficiente y cada uno de los factores literales que componen el monomio, es decir, cada una de las letritas. Como esta expresión no tiene coeficiente, entonces los factores son simplemente las letritas que componen el monomio. Cada factor hay que ponerlo con su exponente. Entonces lo escribimos x cuadrado, escribimos el y escribimos el z cubo. Vamos a hacer lo mismo con la siguiente expresión, que es y cuadrado z cuadrado, cuidando de anotar cada factor de esta segunda expresión debajo de un factor similar que está en nuestra primera fila. Es decir, el y cuadrado lo vamos a anotar debajo de la y el z cuadrado lo vamos a anotar debajo de z cubo. Esto vamos a hacer para que sea más fácil poder extraer los factores que me van a llevar a encontrar el mínimo común múltiplo. Pues bien, entonces encerramos esta parte de aquí para indicar que estos son los factores y que de este recuadro que acabamos de encerrar, de ahí van a salir los factores que van a conformar el mínimo común múltiplo. Pues bien, entonces analizamos la primera columna y observamos que tenemos el x cuadrado solo. Entonces, este va a ser el único factor que va a salir. Aquí aclaramos que de cada columna tiene que salir un factor y solamente uno. Entonces, como está solo el x cuadrado, entonces x cuadrado va a ser el primer factor que va a conformar mi mínimo común múltiplo. Pasamos a la segunda columna. Ahí tenemos dos factores. Tenemos el y el y cuadrado. Cuando tengamos en una columna más de dos factores o más de dos opciones, debemos elegir aquella alternativa que nos representa con mayor exponente. En este caso, tenemos que tomar el y cuadrado. Y lo mismo hacemos con la tercera columna para el caso de los zetas. Elegimos el que tiene mayor exponente y en este caso estamos hablando de z cubo. El producto de los factores extraídos van a conformar el mínimo común múltiplo. Y como tenemos únicamente expresiones monomias, pues solamente hay que anotar cada uno de los factores literales con su exponente. Y pues bien, eso sería la expresión algebraica que representa el mínimo común múltiplo de las expresiones algebraicas que propone el problema. Pues bien, ahora vamos rápidamente con otro ejemplo para que tengamos una mejor idea. Ahí tenemos ya nuestro ejemplo y dice hallar el mínimo común múltiplo de 12 a cubo b cuadrado c, 18b cuadrado c cuadrado y 4a cuadrado b cubo. Observen aquí que estos monomios sí tienen coeficiente, pero vamos a aplicar el mismo método que estábamos utilizando con el anterior ejemplo. Para eso vamos a dibujar nuestra parrilla y rápidamente ahí colocamos todos los factores. Observen ustedes aquí que en la primera expresión hemos anotado los factores también del coeficiente. Están los factores de la parte literal, que es sencillo, pero los factores del coeficiente, en este caso 12, se ha escrito como 2 al cuadrado y como 3. ¿De dónde sale eso? Sale de descomponer el 12 en sus factores primos y de los factores primos es que anotamos 2 al cuadrado y 3. Lo mismo pasa con el 18. Se descompone el coeficiente 18 en 2 por 3 al cuadrado y luego a continuación están
los factores literales y lo mismo sucede con el 4. Observen aquí otra vez que los factores literales los hemos anotado en cada fila debajo de un factor similar que de la fila anterior. Es decir, el 18 hemos anotado el 2 debajo del 2, el 3 debajo del 3 y lo mismo con el b cuadrado y el c cuadrado. Lo mismo hacemos con la tercera expresión, el 2 al cuadrado anotamos debajo de los 2 que veníamos anotando, el a cubo debajo del a y el b cuadrado debajo de las b. Este esquema es que me va a ayudar a sacar rápidamente los factores que debo multiplicar para calcular el mínimo común múltiplo. Pues bien, vamos a nuestra primera columna. Tenemos tres alternativas, 2 al cuadrado, 2 y 2 al cuadrado, y recordemos que tenemos que elegir aquella opción que tiene mayor exponente. Entonces tengo 2 al cuadrado en la primera fila y 2 al cuadrado en la última fila. Podemos elegir cualquiera. En este caso voy a elegir el de arriba. Entonces lo marcamos, nuestro 2 al cuadrado, lo tiqueamos y lo encerramos para que resalte. Pasamos a la segunda columna. Tenemos dos alternativas. Tenemos 3 y también tenemos 3 al cuadrado. Tenemos que elegir 3 al cuadrado. Lo marcamos para resaltarlo. Pasamos a la tercera columna, la columna de las A. Tenemos A cubo y A cubo. Como son idénticos, entonces da igual cuál A saquemos. En este caso yo voy a elegir el A cubo de la tercera fila. Lo resalto, lo remarco para pasar recién a la cuarta fila. Disculpen, cuarta columna. Como aquí tenemos b cuadrado, b cuadrado, b cuadrado en las tres alternativas, podemos elegir cualquiera. Yo voy a elegir las de la segunda fila y lo mismo hacemos con el caso de la c. Elegimos el que tiene mayor exponente, que sería c cuadrado. Todos estos factores resaltados tenemos que multiplicarlos y el producto de esos factores es el mínimo común múltiplo de las tres expresiones que propone el ejercicio. Entonces el mínimo común múltiplo se conforma de la siguiente manera. Aquí estamos anotando que tenemos que multiplicarlos y el producto de estos factores que hemos extraído por esta parte resulta que es 36, ya que 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9 y 9 por 4 es 36. Y anotamos los factores literales en orden alfabético de preferencia. Entonces, así es como se halla el mínimo común múltiplo de expresiones algebraicas que son monomios. Nos vemos en un próximo video.